recapitulando y viendo lo que fuimos desarrollando en el módulo, bueno, ustedes habían visto, habíamos desarrollado todas las clases correspondientes a lo que corresponde a preparaciones y restauraciones en el área de operatoria dental, ¿sí? Pero se acordarán que en el primer examen yo le había dado también una clase donde habíamos visto que dentro del área de odontología rehabilitadora teníamos lo que se denominaban restauraciones indirectas, ¿sí? Y qué lo que eran y que tenían varias ramas. Bueno, a partir de ahora vamos a ir viendo cada una de esas preparaciones, en qué consisten esas preparaciones y restauraciones eh, eh, en las indirectas que corresponden a la parte de prótesis, ¿sí? Y también en esta parte también vamos a ir desarrollando temas del área de oclusión, que también obviamente va a estar en relación al módulo en sí, tanto a la parte de operatoria y de prótesis, ¿sí? Que ya le adelanto, el próximo teórico va a ser del área de oclusión, ¿sí? Pero ahora vamos a ir viendo en detalle cada preparación indirecta, ¿sí? Bueno, y en la clase del día de hoy vamos a ver una restauración indirecta que va a ser incrustaciones, ¿sí? Le voy a presentar a la doctora que le va a desarrollar, le presento con ustedes la doctora Griselda Arce, que ella le va a dar el teórico del día de la fecha. Doctora, muy buenos días. Está muteada. Abajo. Que viva. Bueno, buenos días, doctor, y buenos días a todos. Perfecto. Bueno, listo. Le dejo, doctora, Arrancamos. cuando Bueno, quiera compartir, empezar la clase. perfecto. Vamos a compartir entonces y empezamos. El tema, chicos, del que vamos a hablar hoy, esperen que ponemos la presentación, es incrustaciones. Vamos a hacer un pequeño remember, un recordatorio. Ahí sale la presentación, Juan. Sí, perfecto, perfecto. Ahí está, muy bien. Bueno. ¿Se escucha bien también? Sí, doctora. Sí, bien, perfecto. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. Recuerden entonces que vamos a empezar con el módulo de prótesis. Hablando de prótesis, tenemos las dos grandes ramas o dos grandes divisiones de la prótesis. Podríamos decir que se dividen en la prótesis fija y la prótesis removible. La prótesis fija, como su nombre lo indica, es aquella que el paciente no se la puede retirar. La coloca el profesional y el paciente no la puede sacar de forma convencional para su higiene y todo. La definición dice no se puede retirar sin desmedro de su estructura, porque la puede retirar solamente el profesional bajo determinadas situaciones nada más. Pero como su nombre lo dice, es fija. Va adherida a la pieza dentaria por distintos medios, sea cementado, sea atornillado en el caso de los implantes, pero va fija, no se retira. En cambio, la prótesis removible es aquella que la puede retirar el paciente y el profesional para su higiene, para control, la puede retirar y colocar las veces que sea necesario. Y dentro de la prótesis removible se dividen en total o completa. Cuando el paciente no tiene ninguna pieza dentaria, entonces se reponen dientes y estructuras vecinas, encía, tejidos blandos. Y la prótesis removible, que comúnmente nosotros la llamamos, como resumiendo la palabra, PPR, que es prótesis parcial removible, que es lo último que vamos a ver. Bueno, dentro de la prótesis fija, que es por lo que vamos a empezar nosotros a estudiar la parte de prótesis, la podemos dividir en dos grandes grupos a la prótesis fija. A las restauraciones llamadas coronarias, que son aquellas que se alojan en la corona de la pieza dentaria, como su nombre lo dice, y las restauraciones intrarradiculares, por otro lado. A su vez, las coronarias las dividimos en parciales o totales. Y dentro de las parciales se dividen en incrustaciones y carillas.
son parciales, es decir, que no abarcan toda la corona dentaria, sino una parte de ella. ¿Eh? Y dentro de las coronarias totales, tenemos las coronas, que recubren toda la corona de la pieza dentaria, o los puentes, que ya están reemplazando una pieza faltante. ¿Mm? Bien. Ya vamos a ver después en cada teórico uno de los temas. Un día vamos a ver incrustación, otro día vamos a ver los distintos tipos de coronas, después los puentes, y cada una la vamos a ir viendo individualmente. Y dentro de las restauraciones intrarradiculares tenemos dos divisiones, comúnmente las dividimos en pernos y en postes, que también lo vamos a ver después en detenimiento. Por ahora ubiquémonos nomás dentro de la prótesis fija y removible, y dentro de la fija, restauraciones coronarias y intrarradiculares. Dentro de las coronarias, parciales y totales, y dentro de las parciales, las incrustaciones, que es el tema que vamos a ver hoy. Dentro de lo que son las incrustaciones, nosotros vamos a ir viendo en detalle entonces ahora la definición, es decir, qué es una incrustación, cómo la clasificamos, las indicaciones y contraindicaciones de esta restauración, ventajas y desventajas, y cómo se realiza la preparación dentaria, para ir viendo en detalle todo lo de esta restauración. ¿Qué es una incrustación? Una incrustación es una restauración, es una restauración coronaria parcial, cuya fijación se realiza por cementado. O sea, es una restauración que va cementada en la pieza dentaria, con el objetivo de proteger estructuras dentarias remanentes, devolviendo a la pieza dentaria anatomía, función, y dependiendo del material con que esté realizada nuestra incrustación, también la estética o no. En este modelo pueden ver, se ve con un color diente, porque el modelito es como un color salmón cremita, y se ve color diente, dos incrustaciones de distintas características. Ya vamos a ver cómo se clasifican las incrustaciones. Bueno, entonces la definición estamos. Vamos a ver cómo se clasifican las incrustaciones. Las podemos clasificar según el material con el que está confeccionada la incrustación, en metálicas y no metálicas. Dentro de las metálicas tenemos que pueden ser realizadas en metales nobles y en metales no nobles. Metales nobles como oro, plata, paladio, y los no nobles como níquel. Hoy por hoy los pacientes están exigiendo mucha estética, así que cada vez más las metálicas quedan en desuso. Sí pueden realizarse por ahí por cuestiones económicas, porque son un poquitito más económicas, o porque al paciente no le interese tanto la estética, pero hoy por hoy la odontología en sí, en general, está tendiendo al no metal en todas sus restauraciones. Y dentro de las no metálicas hay distintos materiales. En grandes rasgos la podemos dividir en composites y cerámicas, pero hoy por hoy hay muchos tipos de cerámicas, hay circonio y otros materiales también dentro de las no metálicas o estéticas. También las podemos clasificar según su ubicación en el diente, y esta es la gran clasificación de incrustaciones que tienen que conocer, porque las podemos clasificar en inlines y onlines. Las inlines, como dice su nombre, van dentro del diente, es decir, que no me abarca las cúspides. Ven que está acá en el gráfico dentro de las cúspides. Cuando ya me involucra una cúspide en mi preparación, en mi restauración, pasa a llamarse online. Esto va a depender obviamente de la destrucción que haya producido la caries, que va a hacer de que yo en mi tallado tenga que involucrar o no una cúspide, y ahí va a cambiar el nombre en la clasificación nada más, y algo en la técnica ya no vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de este tipo de restauración? Las incrustaciones están indicadas en aquellas cavidades o lesiones de caries de clase 2, compuestas o complejas. Es decir, que abarquen una cara o dos o tres caras de la pieza dentaria, compuestas o complejas, clase 2 de Black, ¿no es cierto? Tamaño mediano o grande.
no están indicadas en cantidades chiquititas, porque así estaría indicada una restauración de operatoria como vimos hasta ahora. Esto cuando ya es más grande, mediana o grande ya la restauración. ¿Eh? Por pérdida de sustancia coronaria que lleva a un debilitamiento de cúspides o paredes. Cuando están muy debilitadas las cúspides, yo no puedo hacer una restauración de operatoria porque no me van a soportar esas cúspides y paso a una incrustación. Este tipo de restauraciones, chicos, es el límite entre la operatoria y la prótesis. No quiere decir que si yo hago prótesis no voy a hacer una incrustación, o si hago operatoria no voy a hacer una restauración, quiero decir, o si hago operatoria no voy a hacer una incrustación. Pero les quiero decir, es el límite de tamaño, más que nada en cuanto a la pérdida de sustancia del diente, entre lo que se llamaría operatoria. Como ven, está todo muy relacionado, no es que yo hasta acá llego y acá no. Es un paso mínimo, pero es el borde, digamos, es el límite entre una y otra disciplina que se ensamblan, se juntan, se amalgaman, por ahí, podríamos decir, en este tipo de restauraciones. Digamos que el límite de la prótesis decimos así porque ya pasa a ser algo indirecto. Yo no voy a hacer la cavidad en la boca y ahí mismo voy a poner material, sino que voy a hacer por un paso de laboratorio o un paso semidirecto intermedio, voy a obtener mi restauración y voy a volver a boca a cementarla. Por eso es indirecta, no se confecciona directamente en boca. Bueno, ¿cuándo más está indicada una incrustación? En reemplazo de restauraciones previas que tenga la pieza dentaria, cuando tengo que cambiar una restauración y ya veo que es un poquito más grande la cavidad que se me conforma, ya tomo la decisión de hacer una incrustación. También en reconstrucción o remodelado de la oclusión, a veces hay pacientes que tienen los dientitos en una posición medio viciosa y no se quieren hacer ortodoncia, o están muy gastados y no tienen cara oclusal. A veces se recurre a las incrustaciones para devolver la anatomía oclusal de las piezas dentarias. A veces para cerrar diastemas, dientes que estén un poquito separados, con una incrustación yo los engordo un poquitito y devuelvo muy bien el punto de contacto entre las piezas dentarias de forma indirecta, lo cual no lo podría hacer muy bien mediante una técnica directa. La reconstrucción de punto de contacto es una de las zonas críticas en las restauraciones de la boca. Y también puede estar indicada en anclaje de puentes o prótesis adhesivas. Cuando hago un puente y quiero ser más conservador en mi preparación, a veces en vez de hacer una corona, si la pieza está íntegra, podemos llegar a hacer el anclaje de nuestro puente, las anclas de donde se va a sostener nuestro diente ausente, pueden ser incrustaciones. Bueno, dentro de las contraindicaciones podríamos hablar de dientes cortos, porque yo tengo que tener una cierta característica que ya vamos a ver en la preparación de mi diente para recibir una incrustación, que si el diente es muy cortito a veces no nos da, digamos, no se puede realizar. Cuando hay grandes pérdidas de sustancia donde dejen espesores de esmalte muy debilitados, ahí ya no se puede hacer, ya pasamos a otro tipo de restauraciones. Cuando el borde cabo superficial es subgingival, esto es en cuanto a la técnica de fijación de la restauración, porque si está muy abajo yo no puedo lograr hacer un cementado adhesivo, por ejemplo, porque voy a tener filtración de saliva, entonces no lo puedo hacer, por lo menos las estéticas. Por eso acá también dice imposibilidad de realizar aislamiento luto. En las estéticas no lo puedo hacer si el borde es subgingival. Cuando hay hábitos parafuncionales, podrían estar contraindicadas las incrustaciones estéticas, porque podrían llegar a fracturarse en la parafunción. Esto es una contraindicación relativa, porque hay materiales muy duros hoy estéticos, como los zirconios, y justamente con una buena placa de relajación, como lo van a ver después en oclusión, podría evitarse el daño de la incrustación, así que es relativo. Y sí sería una contraindicación cuando se puede restaurar a través de operatoria. O sea, yo siempre voy de lo menos a lo más, de lo más conservador a lo más avanzado, digamos. Entonces, si yo lo puedo restaurar con operatoria, recurro a la operatoria. Si ya el límite de la operatoria no me permite la restauración de la pieza, pasamos a una incrustación.
¿Cuáles serían las ventajas de esta técnica, de esta restauración coronaria parcial? Las ventajas pueden ser que la reducción dentaria es conservadora. O sea, yo si tuviera que hacer una corona dentaria, yo desgasto mucho más la pieza dentaria. En el caso de la incrustación, yo estoy siendo conservador en cuanto a la estructura dentaria remanente. Otra ventaja es que tengo un mejor acceso a toda la parte marginal, a la terminación de mi restauración. Mejor estética, por ejemplo, ante la posibilidad de que puedo conservar una cara vestibular íntegra, entonces conservo la estética vestibular de la pieza, va a depender de la cavidad en sí, ¿no es cierto? Hay veces que se puede conservar, otras que no. También al tener un remanente tejido de diente me permite realizar pruebas de vitalidad pulpar en el caso de que sea necesario, que si yo recurro con una corona toda la pieza dentaria, es más difícil hacer las pruebas de transmisión de impulsos térmicos, por ejemplo, en alguna prueba de vitalidad pulpar. Las desventajas es que no es tan retentiva como una corona, ya vamos a ver en su tallado y en la técnica que no es tan retentiva, que la forma de retención propiamente de la incrustación es más allá de la convergencia o no de las paredes, es el medio cementante que yo use, el medio de fijación. Otra desventaja es la preparación dentaria que yo voy a tener que realizar es crítica, es muy minuciosa y es muy crítica, no puedo tener errores porque no anda mi restauración. Y también, en caso de las metálicas, es antiestética, como dijimos antes. Bueno, acá tenemos algunas fotos clínicas de un caso en el que estaría indicado una incrustación. Yo acá tengo una amalgama y una reparación con composi en la parte distal mesial de la pieza dentaria molar, o premolar ocluso distal de una cavidad muy grande, que ya este punto de contacto, miren que no es el óptimo. Acá tengo problemas en el punto de contacto entre las piezas. Tengo dos materiales distintos que no se unen entre sí, no está bueno esto. Acá está indicado realizar dos restauraciones en ambas piezas para poder devolver bien ese punto de contacto entre ambas piezas. Este es otro caso de una restauración que es muy grande. Miren que involucra toda una cúspide y toda la parte distal de la pieza. Es ocluso distal y involucra la cúspide palatina también. Acá está indicada una incrustación. Es un diente que tiene tratamiento de conducto. Puede tener o no la incrustación del diente conducto. Depende del caso, es indistinto. A veces son dientes vitales, a veces con conducto. Y acá tenemos el post, donde se reconstruye toda la cúspide faltante, el buen punto de contacto con la pieza dentaria. Otro caso, una restauración, una incrustación de resina. Acá es una online porque cubro todas las cúspides. Miren el tallado de todas las cúspides, están recubiertas y protegidas. Y devuelvo en forma parcial, es como una corona 3/4, una corona parcial, pero sigue siendo una incrustación. Bueno, vamos a ver entonces los pasos cuando yo confecciono una restauración coronaria parcial como una incrustación. Yo voy a realizar, entonces, obviamente primero un diagnóstico, como todo lo que viene en una operatoria, se hace previamente un diagnóstico. Yo antes de tocar la pieza dentaria, yo ya tengo en mente qué tipo de restauración voy a hacer. Veo ya si el desgaste de la pieza me va a llevar a hacer una incrustación o una operatoria. Entonces, luego del diagnóstico, y ya decidí hacer una incrustación, procedo a la preparación dentaria. Como les dije, como es algo indirecto, yo hago una preparación dentaria y luego voy a hacer una toma de impresión, que ya lo vamos a ver más adelante. Voy a hacer una toma de impresión para tener el negativo de la boca del paciente y poder trabajar en el laboratorio. No voy a dejar al paciente con ese agujero en la boca, voy a tener que hacerle un provisorio para que se vaya a la casa y vuelva a colocar la restauración en la siguiente cita, que ese provisorio podrá realizarse de resinas, de fotocurado o acrílicos de autocurado. Luego tiene una etapa de confección de laboratorio, que según el material del que voy a realizar mi incrustación, va a ser mediante una técnica de colado, de inyección, de prensado, CAD-CAM o estratificado. Hay distintas técnicas
Todas válidas, depende del material que yo decida ocupar para la restauración. Y luego vuelve la incrustación del laboratorio y procedo en una segunda fase clínica a una fijación que ya vamos a ver según el tipo de incrustación que haga, si es adhesiva o convencional. Esos son los pasos. Acá tenemos en un modelito, por ejemplo, las preparaciones dentarias de incrustación de 4 piezas. Estas 4 piezas llevan una incrustación para poder devolver estos puntos de contacto entre piezas. Acá, por ejemplo, si ven mi cursor, podría ser una cavidad pequeña, pero al tener que reconstruir todo el punto de contacto con la pieza vecina, está bueno hacerlo de forma indirecta. Miren acá el gran espacio que tengo entre ambas piezas. La única forma de hacer un buen punto de contacto acá es de una forma indirecta. No lo puedo hacer de forma directa óptimamente en tanta amplitud de pérdida de sustancia. Algunas características de la preparación dentaria, como normas básicas, podemos decir que la preparación dentaria se realiza siempre son preparaciones conservadoras las que se realizan. Siempre los márgenes de la preparación deben ser supragingivales o estar a nivel de la encía, nunca infragingival, sobre todo si voy a hacer una cementación adhesiva. Siempre mantener los grosores mínimos necesarios para garantizar una restauración con suficiente estabilidad. Ya vamos a ver las características del tallado de la preparación para mantenernos dentro de estos parámetros. Y siempre la reducción de la sustancia dental debe ser homogénea, siempre conservando la forma anatómica. Eso es en todo tipo de preparaciones. Bueno, si hablamos de una inline, la preparación siempre se realiza en la zona de surcos, siempre el surco central, pero debo dotar a la preparación de una profundidad mínima de 1,5. Si es mínima 1,5, no puedo hacer una incrustación, voy a tener que hacer algo operatoria, una operatoria, mínimamente para que tenga un espesor suficiente de material y aparte poder hacer el cementado, la profundidad debe ser de 1,5 y el ancho del istmo también debe ser de 1,5. El ancho acá o acá en el istmo que se produce también de 1,5. Todos los bordes internos deben ser redondeados entre las cajas pulpares y axiales. Todas las uniones de las paredes con los pisos y de las cajas deben ser redondeados. Recuerden que ustedes están haciendo un tallado, ¿no? Van a tomar una impresión. En el laboratorio se va a confeccionar un bloque rígido que yo voy a venir y voy a colocar acá. Entonces esto tiene que ser un bloque que entre y salga, que pueda retirar. Por lo tanto, las paredes deben ser ligeramente divergentes hacia cruzal. No convergente, porque no me va a entrar el bloque hacia cruzal, sino divergente hacia cruzal. Bordes internos redondeados. No debo realizar, como hablaba en el operatorio, los puntos de oclusión sobre la unión de la restauración con el diente, o quedan involucradas o quedan afuera. Esto es lo mismo que en oclusión. Si me involucro en una cara proximal, elimino los contactos proximales, no puedo estar tocando el diente acá porque yo tengo que tener separado el diente para poder restaurar indirectamente. Y no debo tener bordes filosos en cuña. 1,5 de profundidad, 1,5 de ancho en el istmo. No eliminar los contactos proximales y eliminar los ángulos muy agudos en las inlines. En las onlines es más o menos lo mismo en cuanto a profundidad, al istmo que me queda, y si tengo que recubrir alguna cúspide, también debo tener un espesor mínimo de 1,5 para que el material que reconstruye después tenga el espesor suficiente para no fracturarse. Las onlines están indicadas cuando el límite de la preparación está situado a una distancia inferior